Para Elena, la vida era una estructura bien diseñada. A sus 38 años, cada rincón de su existencia reflejaba la precisión y la elegancia discreta de su profesión como arquitecta. Su apartamento, un santuario de líneas limpias y luz natural en el corazón de la ciudad, era el testimonio de un éxito construido con paciencia. Los cimientos de ese mundo, creía ella, eran indestructibles, anclados en 10 años de matrimonio con Javier. Él era su complemento perfecto, un carismático consultor internacional, siempre en movimiento, cuya energía contrastaba con la serena calma de ella. Juntos formaban una pareja admirada, un dúo que navegaba por cenas con amigos y eventos de la industria con una complicidad que parecía genuina. El único pilar que Elena nunca pudo inspeccionar era el pasado de Javier. Había una regla, una sola condición extraña pero firme que él había establecido desde el principio de su relación. Ella nunca, bajo ninguna circunstancia, debía visitar la casa de sus padres en el pequeño pueblo de España donde él creció. Es un lugar cargado de recuerdos difíciles, mi amor, le decía con una sombra en la mirada, un trauma familiar que prefiero enfrentar solo. Y Elena, la esposa devota y comprensiva, siempre respetó ese rincón oscuro. Lo aceptaba como parte del hombre que amaba, una puerta cerrada en una casa, por lo demás, abierta y llena de sol. Lo atribuía a un dolor no resuelto, y el amor, para ella, también significaba respetar las heridas ajenas. Esa rutina era su refugio. Las mañanas olían a café recién hecho y al perfume de Javier, preparándose para otro viaje. Sus días transcurrían entre planos, reuniones con clientes y la tranquila soledad de su estudio en casa, un espacio donde el caos del mundo se ordenaba en ángulos rectos y soluciones creativas. Por las noches, las videollamadas con Javier desde algún hotel en Europa llenaban el silencio. Él le contaba sobre sus reuniones, ella sobre sus proyectos. Hablaban de su futuro, la casa que diseñarían juntos en el campo, los viajes que harían cuando él redujera su ritmo de trabajo. Eran sueños sólidos, tangibles, como los edificios que ella creaba. Sin embargo, en los últimos meses, fisuras casi imperceptibles habían comenzado a aparecer en la fachada. Pequeños detalles que Elena, en su afán por mantener la armonía, se esforzaba por ignorar. A veces, durante sus llamadas, la voz de Javier sonaba lejana, no por la distancia física, sino por una desconexión sutil. Una vez, mencionó de pasada a un primo pequeño, del que nunca antes había hablado. Cuando Elena preguntó, él cambió de tema rápidamente. «Cosas de la familia, ya sabes cómo son», dijo, y ella no insistió. También estaban las finanzas. Elena manejaba las cuentas del hogar y notó una transferencia mensual recurrente a un banco en Sevilla, una cantidad considerable. Javier se lo explicó con una lógica impecable. «Es para ayudar a mis padres, Elena. La casa es vieja y la pensión de mi padre apenas alcanza». Tenía sentido. Era un gesto noble de un buen hijo. Pero una parte de ella, una voz instintiva que solía ignorar, se preguntaba por qué la ayuda era tan constante y por qué nunca hablaban de ello en detalle. Se sentía como otro secreto, otra habitación cerrada con llave. El círculo de amigos también parecía encogerse. Laura, su mejor amiga, había intentado advertirla una vez, con mucho tacto. «¿No te parece raro, Elena, que después de 10 años no conozcas a tus suegros, ni siquiera por foto?» Elena se había puesto a la defensiva, defendiendo el derecho de Javier a su privacidad, a su dolor. La conversación dejó una tensión entre ellas, y poco a poco, Laura dejó de preguntar. Elena se dijo a sí misma que la gente simplemente no entendía la profundidad de su conexión con Javier, la confianza implícita sobre la que se basaba todo. La estabilidad que tanto valoraba se sentía por momentos como un acto de equilibrio.
Se encontraba a sí misma esforzándose más, siendo más comprensiva, más paciente, como si su amor incondicional pudiera rellenar esas pequeñas grietas antes de que se hicieran más grandes. Creía firmemente que podía mantenerlo todo bajo control, que cualquier problema era pasajero, una simple turbulencia en un vuelo, por lo demás tranquilo. La idea de que algo pudiera estar fundamentalmente mal era tan ajena, tan destructiva, que su mente se negaba a considerarla. El último viaje de Javier a Europa comenzó como todos los demás. Un beso de despedida en la puerta, un «te amo» y «cuídate mucho», y la promesa de llamarla todas las noches. 2 semanas. 14 días que Elena planeaba llenar con trabajo y la anticipación de su regreso. Pero esta vez algo se sentía diferente. Una inquietud sorda se instaló en su pecho, un presentimiento que no podía nombrar. Una noche, luchando contra el insomnio y el silencio abrumador del apartamento, decidió hacer algo productivo: ordenar la caja de papeles viejos que Javier guardaba en el fondo de su armario. Eran garantías, manuales de aparatos antiguos, recibos de años pasados, un ejercicio de orden para calmar una mente desordenada, y entonces lo vio, atrapado entre un manual de una vieja cafetera y una factura de teléfono. Había un recibo doblado de una joyería en Sevilla. La fecha era del cumpleaños de Javier del año anterior, un día que él supuestamente había pasado solo en el pueblo, visitando a su madre enferma. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desconocida. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras desdoblaba el papel. Era la compra de un collar de oro, y debajo de la descripción del artículo, una nota grabada a mano por el joyero: «Para mi Isabel, mi sol, por siempre». El nombre no significaba nada. Isabel, un nombre común. Podría ser una tía, una prima lejana, pero la frase «mi sol, por siempre». Las palabras resonaron en el silencio del apartamento, crueles y definitivas. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La duda, esa pequeña grieta que había estado ignorando, se abrió de golpe, convirtiéndose en un abismo. El miedo inicial dio paso a una furia fría que nunca supo que poseía. Una rabia que quemaba la tristeza y la confusión, dejando solo una claridad aterradora. Cada excusa, cada explicación lógica que había construido a lo largo de los años se derrumbó como un castillo de naipes. La regla de no visitar el pueblo, la distancia emocional, el dinero enviado a España, todo encajó en un rompecabezas monstruoso. En ese instante, la Elena, comprensiva y paciente, murió. En su lugar nació una mujer impulsada por una necesidad visceral de saber la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. Se sentó frente a su computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Usó sus ahorros personales, el dinero que guardaba para ese futuro soñado, y compró un boleto de avión a España, un vuelo sin retorno programado. No había un plan, solo un destino: el pequeño pueblo andaluz del que solo conocía el nombre y las historias veladas de Javier. Iba a abrir esa puerta cerrada, aunque tuviera que derribarla. El vuelo a España fue un purgatorio de 9 horas, suspendido entre la esperanza y el pánico. Elena se sentó junto a la ventanilla, pero no vio las nubes ni el azul infinito del océano. Su mente era un torbellino de escenarios, cada uno más doloroso que el anterior. Repasaba el recibo mentalmente, la caligrafía del joyero, el nombre Isabel. Quizás era un apodo para su madre. Quizás era un regalo para una prima lejana a la que Javier ayudaba. Se aferraba a esas explicaciones frágiles como un náufrago a un trozo de madera, mientras una corriente subterránea de pavor la arrastraba hacia una verdad que no quería enfrentar. El café de la aerolínea tenía un sabor amargo,
metálico, y cada turbulencia se sentía como un reflejo de su caos interior. ¿Estaba cometiendo el mayor error de su vida? ¿Destruyendo 10 años de confianza por una paranoia infundada? La duda la carcomía, pero la imagen de la nota grabada era más fuerte. Era una espina clavada demasiado profundo para ser ignorada. Al aterrizar en Sevilla, el calor húmedo de Andalucía la golpeó como una pared. Alquiló un coche pequeño. Sus movimientos eran automáticos, robóticos. Condujo por carreteras flanqueadas de olivos y campos de girasoles, un paisaje de postal que le resultaba obscenamente hermoso. Javier le había descrito el pueblo tantas veces que sentía que ya lo conocía. Las casas encaladas, las calles estrechas y empedradas, el aroma a jazmín en el aire. Cada detalle que reconocía de sus historias era una puñalada. La mentira era tan elaborada, tan llena de vida. Encontró el pueblo anidado en una colina, exactamente como él lo había pintado en sus relatos. Era encantador y atemporal, y allí estaba la casa, la puerta de roble macizo, las macetas de geranio rojos colgando de las ventanas de hierro forjado. Era real, todo era real. Aparcó el coche al final de la calle, con el corazón martillando contra sus costillas, un tambor sordo que ahogaba todos los demás sonidos. Caminó lentamente, cada paso una batalla contra el impulso de huir, de volver al aeropuerto y fingir que nunca había estado allí. Se detuvo al otro lado de la calle, oculta parcialmente por un naranjo. La ventana del salón estaba abierta, dejando escapar el sonido de risas y una música suave. Era una escena doméstica, pacífica, demasiado pacífica. Con un nudo en la garganta, cruzó la calle y se acercó a la ventana lateral, la que daba al patio trasero. Se agachó, asomando la cabeza apenas por encima del alféizar, y entonces su mundo se hizo añicos. No había suegros ancianos, no había una madre enferma. Estaba Javier, su Javier. Llevaba una camisa de lino arrugada y una sonrisa que Elena no había visto en años, una sonrisa de pura y despreocupada felicidad. Estaba en el patio levantando en brazos a un niño pequeño de unos 7 u 8 años que reía a carcajadas. El niño tenía los mismos ojos oscuros y el mismo cabello rebelde que Javier. Y entonces, una mujer salió de la casa con una jarra de limonada. Tenía el cabello oscuro, largo y ondulado y una sonrisa radiante. Se acercó a Javier y le dio un beso. No fue un beso robado. No fue el beso de una aventura clandestina, fue un beso de rutina, de familiaridad, de hogar, un beso de una vida entera. Él le susurró algo al oído y ella se rió, apoyando la cabeza en su hombro mientras él seguía jugando con el niño. Elena se apartó de la ventana de golpe, llevándose una mano a la boca para ahogar un grito. El aire se le escapó de los pulmones. Se apoyó contra la pared de piedra, fría y áspera contra su espalda. Sus piernas temblaban violentamente. La escena se repetía en su mente en un bucle cruel. La risa del niño, el beso, la luz del sol en el patio. Javier no estaba visitando un trauma familiar. Él estaba en casa, en su otra casa, con su otra familia. El viaje de vuelta fue un borrón de silencio y vacío. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo demasiado sentimental para el abismo que se había abierto dentro de ella. Miró por la ventanilla del avión, pero esta vez vio su propio reflejo superpuesto a la oscuridad de la noche, el rostro de una extraña, pálido y con los ojos vacíos. Cada recuerdo feliz de los últimos 10 años se pudrió en su memoria, transformándose en una pieza más del engaño. La casa de campo que planeaban diseñar, los viajes futuros, cada te amo susurrado por teléfono, todo era una farsa. Él no le había mentido, había vivido una mentira y ella había sido la arquitecta involuntaria de una de sus fachadas. Cuando entró en su apartamento, el espacio que una vez llamó santuario
ahora se sentía como la escena de un crimen. Cada objeto de diseño, cada libro de arte, cada fotografía de ellos dos sonriendo en algún lugar exótico era una prueba de su propia ceguera. La elegancia y el orden que tanto amaba ahora la asfixiaban. Se sentó en el sofá de diseño italiano, en la oscuridad, durante horas. El silencio ya no era pacífico, era el sonido de la ausencia, de la nada. Pero a medida que el sol de la mañana se filtraba por las ventanas, algo cambió dentro de ella. La pena devastadora, el dolor paralizante, comenzó a enfriarse, a solidificarse. Se cristalizó en algo duro, afilado y claro, una furia fría y determinada. No le daría a Javier la satisfacción de encontrarla destrozada. No se permitiría ser la víctima en la narrativa que él había escrito. Había sido la esposa comprensiva durante una década. Ahora sería la jueza. Se levantó del sofá. Sus movimientos ya no eran inciertos, eran precisos, metódicos. Encendió su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro endurecido. La arquitecta que construía mundos ahora se preparaba para demoler uno. Empezó a cavar. Con una habilidad forense que no sabía que poseía, rastreó la transferencia mensual que había visto. No iba a una cuenta de sus padres, iba a una cuenta conjunta a nombre de Javier García y de Isabel Moreno. Unas pocas búsquedas más y encontró perfiles públicos, fotos de un bautizo, vacaciones de verano en la playa, navidades junto a un árbol decorado. La otra mujer, Isabel, no era un secreto, era su esposa en España. El niño, Mateo, era su hijo. Esa noche, cuando su teléfono sonó con el tono familiar de la llamada de Javier, Elena respiró hondo y contestó: «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu día?», dijo la voz cálida y familiar al otro lado de la línea. Una voz que ahora sonaba como veneno. Elena miró las fotos de su otra familia en la pantalla de su computadora, su otra vida feliz y soleada. «Bien», respondió, su propia voz sorprendentemente tranquila, controlada. «Mucho trabajo, te extraño». Cada palabra era una mentira calculada, un arma que estaba aprendiendo a usar. Él le contó sobre una reunión ficticia en Berlín mientras ella trazaba un plan con la precisión de un plano arquitectónico. No iba a haber un enfrentamiento dramático y lloroso, iba a haber una demolición controlada. Iba a desmantelar el imperio de mentiras de Javier, pieza por pieza, viga por viga, hasta que no quedara nada más que los escombros de la verdad. Los días que siguieron fueron un ejercicio de disociación brutal. De día, Elena era la arquitecta. Se sumergía en sus proyectos con una concentración casi febril. Sus manos trazando líneas limpias y precisas sobre el papel, creando orden en el caos de los planos, mientras el suyo propio se había desintegrado. Sus colegas notaron un cambio en ella, una intensidad nueva, una eficiencia afilada. Lo atribuyeron al estrés, a la inminencia de una entrega importante. Nadie podía imaginar que estaba diseñando la demolición de su propia vida. De noche se convertía en una detective. El apartamento, antes un refugio, era ahora su cuartel general. Con una taza de café frío a su lado, navegaba por las profundidades de la vida digital de Javier. Descubrió que la contraseña de su álbum de fotos en la nube era Isabel Mateo, seguido del año de nacimiento del niño. Un golpe tan simple, tan obvio, que la dejó sin aliento. Cientos de imágenes se derramaron en su pantalla. El bautizo de Mateo, con Javier sosteniéndolo orgulloso junto a una pila bautismal. Navidades con árboles decorados y regalos. Vacaciones en playas soleadas donde Isabel reía con la cabeza echada hacia atrás. Eran la imagen de la felicidad. Una felicidad de la que ella nunca fue parte. Cada foto era una tortura, pero también una prueba. Hizo capturas de pantalla de todo.
organizando los archivos en carpetas con nombres metódicos, evidencia financiera, prueba de bigamia, cronología de viajes. Las transferencias mensuales a la cuenta conjunta en Sevilla coincidían perfectamente con las fechas de sus viajes de negocios a Europa. No había trauma familiar que sanar, había una hipoteca que pagar, una matrícula escolar, una vida entera que financiar. Su dinero, el fruto de su trabajo, había ayudado a construir el santuario de otra mujer. La llamada nocturna de Javier se convirtió en el acto central de su teatro personal. «Elena, ¿estás ahí, mi amor? Te noto callada», decía él desde algún hotel en Múnich, su voz teñida de una falsa preocupación. Ella miraba una foto de él con su hijo en un parque de atracciones, ambos comiendo helado, una imagen tomada apenas 2 días antes. «Solo estoy cansada, Javi. Mucho trabajo», respondía ella, su voz un murmullo suave y controlado. El esfuerzo por mantener ese tono, por no gritar, por no romper el teléfono contra la pared, le dejaba los músculos tensos y un dolor sordo detrás de los ojos. Fingir normalidad era el veneno más lento. «Ya falta poco para volver. Te extraño tanto», susurraba él. «Yo también», mentía ella, y en ese «yo también» no había anhelo, sino una sentencia. Una mañana, después de una noche sin dormir, tomó una decisión. Buscó en internet abogadas de divorcio internacional y encontró un nombre: Sofía Rivas, una mujer con una reputación de ser implacable, especializada en casos complejos transnacionales. La llamó desde un teléfono de prepago que compró en efectivo. La voz de la abogada era profesional, sin adornos. «¿Qué pruebas tiene, señora García?» Elena, con una calma que se sentía ajena, enumeró los hechos. «Tengo estados de cuenta bancarios que demuestran transferencias a una cuenta conjunta, fotografías de su otra familia, el certificado de nacimiento de su hijo y una copia del registro de la propiedad de la casa en España a nombre de ambos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la abogada dijo una sola palabra: «Excelente». Esa palabra fue como una inyección de acero líquido en sus venas. No estaba loca, no estaba exagerando, estaba en su derecho. Siguiendo las instrucciones de Sofía, comenzó a moverse con sigilo. Vendió un pequeño paquete de acciones que había heredado de su abuela, el dinero que guardaba para una emergencia. ¿Qué era esto sino una emergencia? Transfirió los fondos a una nueva cuenta bancaria a su nombre, en un banco diferente. Empezó a fotocopiar todos los documentos financieros que compartían, cada factura, cada declaración de impuestos. Cada papel era un ladrillo que quitaba del muro de su prisión. Sus amigos la llamaban, preocupados por su silencio. A Laura, su mejor amiga, finalmente le confesó una versión editada de la verdad. No entró en los detalles más sórdidos, solo dijo: «Javier no es quien yo creía. Necesito que no hagas preguntas por ahora, solo que estés ahí». Y Laura, entendiendo la gravedad en su tono, simplemente respondió: «Estoy aquí, para lo que sea». Ese pequeño ancla de apoyo fue suficiente. La Elena que esperaba el regreso de Javier ya no era la misma mujer que él había dejado en la puerta 2 semanas antes. La tristeza seguía ahí, un océano helado bajo la superficie, pero ahora navegaba sobre él en un barco de rabia y determinación. Miraba el calendario en la pared de la cocina. Quedaban 3 días. 2. 1. No sentía pánico, no sentía miedo. Sentía una extraña calma, la quietud que precede a la demolición controlada de un edificio. Había pasado 10 años construyendo una vida sobre cimientos falsos. Ahora estaba lista para presionar el detonador. El sonido de la llave girando en la cerradura fue el único aviso. Elena no se movió del sofá, donde había estado sentada en la penumbra durante la última hora.
El apartamento estaba impecable, como siempre, pero el aire estaba cargado de una quietud pesada, la calma antes de un derrumbe. La puerta se abrió y allí estaba él, Javier, bronceado por un sol que no era de Berlín, con una sonrisa despreocupada y una bolsa de una tienda de lujo en la mano. Mi amor, por fin en casa. No sabes cuánto te he extrañado, dijo, su voz resonando en el silencio. Dejó la bolsa y sus maletas en el suelo y se acercó para besarla. Elena giró la cabeza ligeramente y sus labios encontraron su mejilla. Un gesto frío, un muro de hielo. Javier se detuvo, su sonrisa titubeando por primera vez. ¿Pasa algo? ¿Estás...? Siéntate, Javier, dijo ella. Su voz era baja, sin emoción, el tono que usaba para dar instrucciones a un contratista. Él la miró, confundido, y su mirada se desvió hacia la mesa de centro. El santuario de cristal y acero que ella misma había diseñado ahora servía como un altar de su traición. Sobre la superficie pulida, dispuestas en un orden metódico, había varias hojas de papel, fotos impresas a color de él, con Isabel y Mateo en una playa, estados de cuenta bancarios con las transferencias mensuales resaltadas en amarillo, una copia del certificado de nacimiento de Mateo García Moreno. La sonrisa se congeló en su rostro. El color abandonó su piel, dejándola con una palidez cerosa bajo el bronceado. Se quedó de pie, paralizado, su cuerpo delatando el pánico que su mente aún intentaba negar. «Elena, ¿qué es esto? ¿Es una broma?», balbuceó, su carisma desintegrándose en tiempo real. «No es una broma», respondió ella. Su calma era más aterradora que cualquier grito. «Es tu vida. Bueno, una de ellas». Él se dejó caer en el sillón, de enfrente, sus manos temblando. «Elena, puedo explicarlo. No es lo que parece. Es complicado». La palabra complicado pareció encender algo dentro de ella. Una chispa de desprecio en sus ojos hasta entonces vacíos. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la suya. «No, Javier. No es complicado, es muy simple. Se llama Isabel. El niño es Mateo. Tiene 8 años. Viven en el número 14 de la calle de los Geranios. ¿Quieres que siga?». Cada detalle era un golpe, una demostración de que no había rincón de su mentira que ella no hubiera iluminado. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La elocuencia que lo había hecho un consultor exitoso, el encanto que la había enamorado, se había evaporado. Frente a ella solo quedaba un hombre hueco, atrapado por los escombros de su propio engaño. 10 años, Javier, continuó ella, su voz ahora un susurro cortante. 10 años en los que financié tu doble vida. 10 años en los que respeté tu trauma familiar, mientras tú construías una familia de verdad a mis espaldas. Te amo, Elena. A ti te amo, dijo él finalmente, las palabras sonando patéticas, un último intento desesperado de manipulación. Ella soltó una risa corta, sin alegría, un sonido seco y roto. «No, tú no amas a nadie, solo te amas a ti mismo, amas la idea de tenerlo todo, sin importar el costo. Pero los costos siempre se pagan, Javier». Se levantó, su movimiento fue fluido y decidido. Caminó hacia el escritorio de su estudio y regresó con un sobre. Lo dejó caer sobre las fotografías. «Mi abogada ya presentó la demanda de divorcio esta mañana», anunció, «por fraude y bigamia. Se congelaron nuestras cuentas conjuntas. He notificado a tu empresa sobre la investigación financiera. Y las autoridades de ambos países serán informadas de tu situación. Lo has perdido todo». Esa fue la sentencia final. La demolición estaba completa. Javier la miró, su rostro una máscara de incredulidad y ruina. No era el hombre sofisticado que había entrado por la puerta hacía unos minutos. Era un extraño, un fantasma. «Quiero que te vayas», dijo Elena, su voz firme, sin dejar lugar a la negociación. «Recoge tus cosas, las que están aquí, al menos, y no vuelvas». Él no discutió. Se levantó como un autómata.
sus movimientos torpes y sin gracia. Recogió sus maletas y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró, una última súplica en sus ojos. Elena. Ella no respondió. Simplemente lo miró, su rostro impasible, hasta que él entendió que no quedaba nada que decir. La puerta se cerró detrás de él y el sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Elena se quedó de pie en medio de la sala. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era pesado, era ligero. Era el sonido del vacío, sí, pero un vacío lleno de posibilidades. Un sollozo escapó de sus labios, pero no era de tristeza. Era el sonido del aire volviendo a unos pulmones que habían estado contraídos durante una década. Se abrazó a sí misma, temblando, mientras las primeras lágrimas de alivio y de una libertad aterradora, finalmente rodaban por sus mejillas. Había destruido su vida perfecta. Ahora podía empezar a construir una real. Semanas después, el olor a café y papel llenaba la austera oficina de su abogada. Elena firmó el último documento con un trazo firme, el final legal de una década de mentiras. Al guardar la pluma en su bolso, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró sin interés, asumiendo que era un correo del trabajo. Pero la pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido, un prefijo de España. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas lo abrió. Era una sola frase. Soy Isabel. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. El teléfono vibró sobre la pulida superficie de la mesa. Un zumbido violento en la quietud de la oficina de la abogada. Elena miró la pantalla, su corazón deteniéndose por un instante antes de reanudar su marcha con un ritmo pesado y doloroso. Isabel. El nombre era una cicatriz, un eco de la mujer sonriente en el patio andaluz. Su primer instinto fue borrar el mensaje, bloquear el número, eliminar cualquier vestigio de esa otra vida que había destrozado la suya. Sería lo más fácil, lo más seguro. Pero la Elena que había sobrevivido a la demolición de su mundo ya no buscaba lo fácil. Buscaba la verdad en toda su brutalidad. Sus dedos, que minutos antes habían firmado el fin de su matrimonio, ahora se movían con una nueva determinación. Escribió una respuesta, tan escueta y precisa como una línea en un plano. ¿Cuándo y cómo? La respuesta de Isabel fue casi inmediata. Mañana. Videollamada. Te enviaré el enlace. No había disculpas ni explicaciones. Solo una eficiencia que Elena, a su pesar, reconoció y respetó. Al día siguiente, el apartamento se sentía como una sala de espera. Elena había pasado la mañana ordenando, limpiando, un intento fútil de imponer un control externo sobre su caos interno. Se sentó frente a su computadora portátil en la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas noches había esperado las llamadas de Javier. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando rectángulos de luz en el suelo de madera. Cuando la notificación de la llamada apareció en la pantalla, su respiración se quedó atrapada en su garganta. Hizo clic en aceptar. La imagen se materializó. Era ella, Isabel. Su rostro era más suave de lo que recordaba en las fotografías, con líneas de cansancio alrededor de los ojos que las imágenes soleadas no mostraban. Estaba en una habitación sencilla con paredes blancas y una estantería llena de libros y juguetes de niño detrás de ella. Por un momento, ninguna de las dos habló. Eran dos extrañas, unidas por el mismo cataclismo, mirándose a través de un océano digital, cada una viendo en la otra el reflejo de su propia herida. «Hola, Elena», dijo Isabel finalmente. Su voz era más grave de lo que Elena había imaginado, con un suave acento del sur de España. No sonaba hostil, solo infinitamente cansada. «Hola», respondió Elena, su propia voz apenas un susurro. «Supongo que tienes muchas preguntas», continuó Isabel, sus ojos oscuros fijos en la pantalla.
Yo también las tenía. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. Javier me dijo que era su exesposa, una mujer de la que no podía divorciarse por complicaciones financieras. Dijo que lo tenías atrapado, que lo chantajeabas emocionalmente. Me dijo que sus viajes a Estados Unidos eran para resolver asuntos pendientes de ese antiguo matrimonio. Cada palabra era un golpe. Elena sintió que el aire le faltaba. La narrativa que Javier había construido para Isabel era tan retorcida, tan cruelmente diseñada para pintarla a ella como la villana. A mí me dijo que su familia en España era un trauma, que su madre estaba enferma y que necesitaba ir solo para cuidarla. Me dijo que el dinero que enviaba era para facturas médicas. Una risa amarga y sin alegría escapó de los labios de Isabel. Su madre murió hace 15 años, Elena. La casa la heredó él. El dinero era para la hipoteca, para el colegio de Mateo. Mateo, el nombre del niño, el hijo que Elena vio en los brazos de su esposo. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. La conversación continuó. Un intercambio desgarrador de mentiras y cronologías. Compararon fechas de viajes de negocios que coincidían con aniversarios y vacaciones familiares. Descubrieron que los regalos caros que Javier le traía a Elena de sus supuestos viajes a Asia eran comprados en el aeropuerto de Madrid, en su camino de vuelta de ver a Isabel. Las dos narrativas, tan cuidadosamente separadas, se entrelazaron en una monstruosa telaraña de engaño. No eran rivales, eran víctimas de la misma estafa, piezas en el tablero de un hombre que no quería elegir, sino poseer. Cuando el banco me notificó que la cuenta estaba congelada, supe que algo andaba mal, confesó Isabel, su voz quebrándose por primera vez. Lo confronté. Al principio lo negó, como siempre, pero cuando le mostré la notificación del abogado, se derrumbó. Me lo contó todo, no con remordimiento, con autocompasión, como si él fuera la víctima de sus propias decisiones. Elena asintió lentamente, reconociendo al hombre que había visto desmoronarse en su propia sala de estar. El hombre hueco, lleno solo de excusas. Por primera vez desde que vio a Isabel por esa ventana, la ira que sentía hacia ella se disolvió por completo, dejando solo un vacío compartido, una empatía amarga y profunda. Esta mujer no le había robado a su marido. Javier se había ofrecido a ambas, vendiéndoles a cada una versión defectuosa del paraíso. ¿Por qué me llamaste, Isabel?, preguntó Elena, su voz más firme ahora. Isabel se inclinó hacia la cámara y la fatiga en su rostro fue reemplazada por una resolución de acero. Porque él no puede ganar, no esta vez. Me dijo que planeaba declararse en bancarrota aquí, que te dejaría a ti con las deudas en Estados Unidos y empezaría de cero conmigo. Cree que puede manipularnos, ponernos una en contra de la otra. Cree que somos débiles. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de Elena a través de la pantalla. Pero no lo somos. No si trabajamos juntas. La propuesta quedó flotando en el aire digital entre ellas. Una alianza impensable, una colaboración nacida de las ruinas. Elena pensó en su soledad, en las noches en vela, en la sensación de estar luchando contra un fantasma. Y de repente, ya no estaba sola. Tenía una aliada. La única otra persona en el mundo que entendía la magnitud exacta de la traición. Mi abogada es buena, dijo Elena, sintiendo como una nueva fuerza, una fuerza compartida, comenzaba a llenar el vacío dentro de ella. Pero dos cabezas y dos equipos legales son mejores que uno. Una pequeña sonrisa, la primera, apareció en el rostro de Isabel. Era una sonrisa triste, pero real. Eso pensé. Te enviaré toda la documentación que tengo. Cuentas, registros, todo. Él no sabrá qué lo golpeó. Cuando la llamada terminó, Elena se quedó mirando la pantalla en negro. El silencio del apartamento ya no era opresivo. Era el silencio de la concentración,
el preludio de una estrategia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Había pasado semanas demoliendo una vida construida sobre mentiras. Ahora, junto a una mujer a un océano de distancia, iba a empezar a construir algo nuevo. No una casa, no un matrimonio. Iba a construir justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un abismo, sino un terreno despejado, listo para un nuevo diseño. 2 años después, el sol de la mañana no se filtraba a través de las persianas de un apartamento impecable, sino que se derramaba sobre el esqueleto de acero de un edificio en construcción. Elena, con un casco blanco sobre su cabello ahora más corto y audaz, caminaba por las vigas con una confianza que resonaba en cada uno de sus pasos. Ya no era la arquitecta de espacios silenciosos y elegantes. Ahora era la fundadora de Nuevos Cimientos, su propia firma, especializada en diseño urbano sostenible. Su voz, antes suave y mesurada, ahora se proyectaba con claridad sobre el estruendo de la construcción, dando instrucciones a un equipo que la respetaba, no por su apellido, sino por su visión. La batalla legal había sido un infierno breve pero intenso. La alianza con Isabel fue su arma secreta. 2 equipos legales, uno en cada continente, trabajando en perfecta sincronía, desmantelaron el imperio de mentiras de Javier con una precisión quirúrgica. Atrapado entre 2 fuegos, sin poder enfrentar a una contra la otra, su carisma se evaporó, dejando al descubierto a un hombre patético y acorralado. La prensa lo llamó el estafador de 2 mundos. Perdió su trabajo, su reputación y la mayor parte de su patrimonio en acuerdos de divorcio que favorecieron abrumadoramente a las 2 mujeres que había engañado. Elena no celebró la victoria con champán, sino con un largo y profundo suspiro de alivio en la soledad de su apartamento. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Con Isabel nunca forjó una amistad convencional. No hablaban de cosas triviales, ni se contaban los detalles de sus nuevas vidas. Su vínculo era algo más profundo, forjado en el fuego de una traición compartida. Se enviaban mensajes de vez en cuando, una foto de Mateo ganando un trofeo de fútbol, un enlace a un artículo sobre el último premio de diseño de Elena. Eran saludos silenciosos a través del océano, un reconocimiento mutuo de que habían sobrevivido y que de una manera extraña y retorcida se habían ayudado a ser libres. En el naufragio habían encontrado una a la otra, y eso era suficiente. El apartamento de Elena ya no era el mismo. Había vendido los muebles de diseño fríos y minimalistas que Javier había elegido. Ahora, el espacio era un reflejo de ella, cálido, lleno de texturas, con paredes cubiertas de arte vibrante y estanterías repletas de libros. El sofá, donde una vez esperó rota, ahora era un rincón acogedor donde se sentaba a leer con una copa de vino, disfrutando del silencio que antes la aterraba. Había recuperado su espacio, no solo física, sino emocionalmente. Era su santuario, construido esta vez sobre la única base en la que podía confiar, ella misma. Laura, su mejor amiga, estaba sentada en la nueva cocina, riendo mientras Elena intentaba, sin mucho éxito, preparar una receta complicada. «Te lo dije, eres mejor diseñando cocinas que usándolas», bromeó Laura. Su amistad, que se había tensado por las mentiras de Javier, ahora era más fuerte que nunca. Habían reconstruido esa confianza y Elena se rodeó de personas que la veían y la valoraban por quien era, no por la vida perfecta que proyectaba. Meses después de la confrontación, había encontrado una caja en el fondo de su armario con los planos que ella y Javier habían dibujado para su soñada casa de campo. Por un momento, sintió una punzada de la vieja herida, pero luego, con una calma
que la sorprendió, tomó los planos, los llevó a la chimenea y los vio arder. Mientras las llamas consumían el papel, no sintió pérdida, sino liberación. Estaba quemando el último vestigio de un futuro que nunca fue real para dar paso a un presente que era auténticamente suyo. Ahora, de pie en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad extenderse bajo un cielo teñido de naranja, Elena se sentía completa. Ya no era la mitad de una pareja admirada. Era una mujer entera, forjada en la decepción, pero reconstruida con su propio coraje. Había aprendido la lección más dura de la arquitectura. A veces, la estructura más hermosa debe ser demolida hasta los cimientos cuando descubres que está construida sobre una mentira. Solo entonces, sobre ese terreno despejado, puedes empezar a construir algo verdadero, algo fuerte, algo que te pertenezca solo a ti. Porque al final, la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse de las ruinas. Se trata de tomar los escombros de lo que se rompió y usarlos para construir los cimientos de algo nuevo, algo más fuerte. Una historia que, aunque comience con dolor, puede tener un final escrito con las palabras más poderosas de todas: independencia, paz y renacimiento. Comenta desde qué país estás viendo este video, y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.